Vamos ahora a realizar la solución del ejercicio número 2 de caja chica, cumpliendo nuevamente con la serie de pasos propuestos. Vamos al paso número 1, que es identificar todos los datos básicos. Para ello vamos a leer nuevamente pausado cada uno de los datos. En esta oportunidad nos dice que el cheque 16341 del Banco de Venezuela por 7.200 bolívares fue emitido para la reposición del fondo de caja chica, según arqueo efectuado el 22/11 del 2018, el cual arrojó los siguientes resultados. ¿Qué datos nos están dando allí de manera directa? Nos están dando realmente es el valor del cheque o el monto, como lo quieran denominar, que fue necesario emitir para reponer nuevamente la cuantía del fondo de caja chica. Entonces allí en primer lugar vamos a colocar como dato básico valor del cheque emitido. 7.200 bolívares. No podemos olvidarnos que ya por teoría sabemos que el valor del cheque emitido es sinónimo de cheque a emitir. Significan exactamente lo mismo. Seguido vamos a ver la relación que nos está presentando ese cajero al momento del arqueo. Vamos a leer solamente proveedor y descripción para avanzar más en el ejercicio. Tenemos en primer lugar un gasto realizado a Automercado Luxor por alimentos y bebidas. No tiene inconveniente ese gasto, es un gasto menor de alimentación. Seguidamente vemos el vale 410, que lo firmó la señora Alicia Mirabal, que es una empleada de la empresa, por 600 bolívares. ¿Será que es correcto que ese vale lo haya permitido ese custodio responsable del fondo? Ya sabemos que no, porque eso constituye una violación del control interno. ¿Cómo debemos de considerar ese vale al momento del arqueo sorpresivo? No lo olviden, lo debemos de considerar como una cuenta por cobrar empleado. El objetivo del fondo no es estar dando préstamos personales. Siguiente gasto que vemos en la relación, un pago realizado a MRW por servicios de encomienda. No tiene mayor inconveniente el gasto, es un gasto por envío. Siguiente pago realizado a Comercial Win por, por 1.000 bolívares por concepto de café, azúcar, removedores y vasos. Tampoco no tiene problema el gasto, es un gasto menor de la empresa. Y finalmente tenemos un pago realizado a Taller Joao Motor por reparaciones mecánicas. Tampoco tiene inconveniente ese gasto, es un gasto menor relacionado a una actividad propia de la empresa. Otro dato de relevancia que nos muestra ese cajero al momento de ese arqueo sorpresivo. No olviden que esta descripción que aparece aquí completa es lo que nos presentó el cajero al momento del arqueo. Nos dice que él tiene billetes y moneda y fue lo que totalizamos, 2.800 bolívares. Vamos a anotar este total de billetes y moneda como dato de relevancia. Seguidamente nos dicen de antemano que cuando estemos en el paso número 2, en el cual vamos a determinar faltante o sobrante, ¿qué vamos a obtener? Un sobrante de caja chica de 300 bolívares. Finalmente nos dice que el cheque se emitió tomando en cuenta una variación del fondo de caja chica, es decir, luego de la reposición, el fondo de caja chica, la gerencia decidió modificarlo. En cuanto lo modificó, cuánto es la cuantía, cuánto es el porcentaje, en este momento no lo sabemos. Concluido el paso número 1, vamos al paso número 2, que es determinar faltante o sobrante. Ya sabemos que lo primero que tenemos que considerar en este caso es el total efectivo. ¿Cuánto es el total efectivo que nos presentó este cajero al momento del arqueo sorpresivo? Ya lo tenemos, 2.800 bolívares. Seguidamente el valor de ese total efectivo siempre lo vamos a comparar contra el FAT total comprobante. Recuerden que vamos a considerar como comprobante todo aquello que no sea billetes y monedas, es decir, todo lo que no sea efectivo. Todo lo que no sea ni billete ni una moneda debe ser considerado como un comprobante, ya sea una factura, un recibo o un vale.
¿Dónde vamos a obtener cuántos son todos nuestros comprobantes? Es irnos simplemente a la relación que tenemos allí reflejada por el cajero. Tenemos allí reflejado todos estos gastos que realizó, entonces simplemente lo que tenemos es que sumar cada uno de ellos. Al sumar cada uno de ellos, eso nos totaliza 4.000 bolívares. Finalmente, para saber cuánto es la existencia total presentada por ese cajero, obtenemos total efectivo más comprobante. Es decir, allí vamos a obtener la sumatoria de toda la existencia presentada por el cajero al momento del arqueo sorpresivo. Si totalizamos, ese total de efectivo más comprobante nos da un gran total de 6.800 bolívares. Finalmente, ya sabemos que ese total efectivo y comprobante, que es lo que nos está soportando el cajero, lo vamos a comparar siempre contra el valor del fondo fijo inicial. En esta oportunidad, ¿tenemos de manera directa el valor del fondo fijo inicial? No, no lo tenemos. No nos lo dan de manera directa, pero sí nos dicen que cuando estemos haciendo ese análisis o ese paso número 2, resulta que vamos a obtener un sobrante de caja chica de 300 bolívares. Entonces, de esta relación, que comparemos el efectivo más el comprobante más el efectivo, inevitablemente vamos a obtener un sobrante de 300 bolívares. ¿Es posible de esta manera calcular el valor del fondo fijo inicial? Por supuesto que sí, y es muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, sencillamente vamos a comparar en primer lugar o considerar, mejor dicho, el total de efectivo y comprobante que es de 6.800, es decir, él me está soportando ese cajero 6.800 bolívares. Si de esos 6.800 le está sobrando 300 bolívares, entonces necesariamente, ¿cuánto era el valor del fondo fijo inicial? Es sencillamente 300 bolívares menos de lo que le está sobrando, es decir, 6.500 bolívares. Comprobamos a ver si es verdad. Valor del fondo fijo inicial, 6.500 bolívares. Me está soportando en total 6.800 bolívares. En consecuencia, efectivamente, le está sobrando los 300. Concluido el paso número 2, nos vamos al paso número 3, como ya lo saben, que es calcular o determinar el nuevo fondo fijo, la variación del fondo y el valor del cheque emitir. Como siempre, vamos a tratar primero de calcular el nuevo fondo fijo y el valor de la variación. Colocamos como punto 1 o apartado número 1. Allí en ese apartado número 1 que nos va a permitir calcular la variación del fondo, vamos a considerar en primer lugar el fondo fijo, el inicial. Ya lo tenemos, 6.500. Lo acabamos de determinar allí en el paso número 2. Seguidamente tendríamos que colocar el valor del nuevo fondo fijo. Lo voy a colocar abreviado. ¿Tenemos de manera directa el valor del nuevo fondo fijo? No, no lo tenemos. Ya sabemos que de comparar el valor del fondo fijo inicial y el valor del nuevo fondo fijo, vamos a obtener lo que se conoce como variación del fondo. Tenemos en este momento de manera directa el valor de la variación. No, porque simplemente en el enunciado nos señalaron de que el fondo varió, pero no nos dijeron en cuánto. Es decir, por los momentos no podemos hacer más nada respecto a este punto número 1. Pero ¿es posible, por ejemplo, calcular el nuevo fondo fijo? Por supuesto que sí. ¿Por cuál vía la podemos hacer? Una de las vías más expeditas es realizarlo a través de la vía del cheque emitir. Recuerden que por teoría tenemos tres maneras de calcular el cheque emitir.
La primera, que no es aplicable al caso, porque esa primera fórmula nada más se aplica cuando el fondo no varía, que es aquella que el cheque emitir es igual al valor del fondo fijo menos el efectivo, pero para este caso está descartada. Como aquí sí varía el fondo fijo, tenemos dos opciones, la fórmula 2 o la fórmula 3. La fórmula 2 nos dice que el cheque emitir es igual al fondo fijo más o menos la variación, depende si es en aumento o disminución, variación de qué, del fondo por supuesto, menos el efectivo. Y la tercera opción, que digamos es una simplificación de esa segunda, que nos dice que el cheque a emitir va a ser el nuevo fondo fijo menos el efectivo. Mi recomendación, no se compliquen tanto y asuman de una vez la fórmula 3 cuando varía, ojo. Es decir, vamos a utilizar la fórmula de nuevo fondo fijo menos el efectivo. Si ustedes se ponen a ver, ¿tenemos el valor del cheque a emitir? Por supuesto que sí. La teoría nos dice, o en este caso el enunciado, que fue de 7.200.000 bolívares. ¿Tenemos el valor del efectivo? Por supuesto que lo tenemos. 2.800 bolívares, que inclusive lo consideramos en el paso 2. Y por un simple despeje obtendríamos el valor del nuevo fondo fijo. Vamos a hacer valor del cheque a emitir 7.200.000 o 7.200 en este caso. Va a ser igual al nuevo fondo menos el efectivo de 2.800. Finalmente, ¿cuánto es el valor del nuevo fondo fijo? Sería sencillamente tomar los 7.200 y los 2.800 efectivos que está en ese miembro de la ecuación restando pasan al siguiente sumando. En definitiva, el valor del nuevo fondo fijo es de 10.000 bolívares. Ya dilucidado ese tema del nuevo fondo fijo, ya podemos culminar esta primera parte del paso número 3. Ya tenemos el valor del fondo fijo inicial. Acabamos de precisar que el nuevo fondo fijo es de 10.000 bolívares. En consecuencia, ¿cuánto es la variación del fondo? Restamos ambos montos. Esa resta nos da 3.500 bolívares. Ahora, esa variación es en aumento o en disminución. En aumento, porque fíjense que el fondo pasó de ser de 6.500 bolívares hasta 10.000 bolívares. Finalmente, para culminar, nos falta es hacer nada más el registro contable. La fecha de registro contable le ponemos la del arqueo sorpresivo, que fue el 22 de noviembre del 2018, y vamos a irnos guiando por la relación para hacer los registros contables. Allí el primer gasto que vemos es de alimentos y bebidas por 1.300.000. Vamos a seleccionarlo aquí, irlo marcando para guiarnos. Allí verificamos si hay otro gasto que podamos incluir dentro de alimentos y bebidas. Podemos llamar esa cuenta nominal de egreso de esa manera. Podemos incluir también la de café, azúcar y removedores por 1.000 bolívares. Y eso totaliza 2.300 bolívares. 2.300, colocamos allí alimentos y bebidas. Siguiente elemento que vemos allí es el vale 410. Ya quedamos ahorita cuando lo comentamos que va a ser una cuenta por cobrar empleado. Le hacemos un cargo entonces a la cuenta por cobrar empleado. Para que no se les olvide, les voy a colocar aquí al lado, vale 410.
Otro gasto que vemos allí es el realizado a MRW por servicios de encomienda. Allí podemos reflejarlo como gastos generales o sencillamente como un gasto por reparaciones y mantenimiento, pero vamos a llevarlo en este momento a gastos generales por 200 bolívares. Siguiente gasto que vemos en esa relación, reparaciones y mecánicas del taller Joao Motor. Vamos a llevarla a la cuenta nominal de egreso, denominada reparaciones y mantenimiento por 900 bolívares. ¿Qué otra cuenta tenemos que cargar? El incremento de la caja chica. Recuerden que únicamente podemos movilizar la cuenta de caja chica cuando existe un aumento o una disminución. En este caso aumentó en 3.500 bolívares, entonces ese monto hay que reconocérselo a la caja chica. ¿Cómo se lo reconocemos? Mediante un cargo. Las cuentas a abonar van a ser la primera, la cuenta de banco por el valor del cheque emitido, 7.200 bolívares. Y finalmente la última cuenta a abonar va a ser el sobrante de caja chica. El sobrante de caja chica lo debemos de asumir como una cuenta nominal de ingresos, otros ingresos. Y así de esta manera hemos culminado el ejercicio número 2.